Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de las señales de Juan. Espero que esté siendo entretenido para ustedes ir descubriendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de estos milagros tan especiales que relató el apóstol Juan en su Evangelio. Así que hoy día quiero invitarte a que abras tu Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a ver la segunda señal que corresponde a la sanidad del hijo de un noble. Y en este capítulo 4 de Juan vamos a ver cómo el Señor trabaja la fe de este hombre de una manera muy especial. Así que eso yo creo que va a ser de bendición para nosotros y mucha enseñanza. Padre, guíanos por favor en la meditación de tu palabra. Guíanos, Señor, porque queremos conocerte a ti, estar cerca de ti, entender tus pensamientos, entender tu forma de proceder, lo que quieres de nosotros, lo que quieres de este mundo. Líbranos, Señor, de solamente estudiar tu palabra por estudiarla. No, Señor, queremos verte, entenderte, disfrutarte, estar en amistad contigo. Pido esto, mi Señor, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿tienes tu Biblia? Vamos a comenzar por leer el relato de Juan, capítulo 4, versículo 43 en adelante. Dice así: 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaum, o también Capernaum, pero esta versión prefiere esta otra pronunciación que en realidad es más cercana al original, Cafarnaum, había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Es bastante duro lo que le dijo. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y este hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué hermoso pasaje. Vamos viendo con calma. Comienza este relato con una nota cronológica. Juan es especialista en esto. Él nos dice 2 días después. ¿Pero 2 días después de qué? Él no aclara mucho. Aparentemente dice estuvo en Judea, en el sur, y allí había hecho varias cosas, y entonces regresó, 2 días después de eso. Pero nosotros sabemos, por lo que está justo en el relato anterior, que mientras venía de Judea, él pasó por Samaria. Y claro, en Samaria se encontró con la samaritana y le dio una declaración extraordinaria acerca de sí mismo. Es la primera persona a la que Jesús le dice abiertamente que él es el Mesías, y ni siquiera era judía. Entonces es un momento especialísimo. Ella tiene un privilegio único. Y no solamente la mujer, la samaritana, sino que los demás samaritanos que estaban allí
a raíz de lo que ella les testificó, pero después viniendo ellos también a ver y hablar con Jesús, ellos se entregaron y creyeron en él como el Mesías prometido. Por lo tanto, la recepción que Jesús había tenido en Samaria mientras regresaba de Judea era extraordinaria. Y nos dicen los otros evangelios, los sinópticos, que de allí todavía Jesús pasó a Nazaret, pasó a su propia tierra. Y a raíz de eso, 2 días después, se devolvió a la región de Galilea, cerca del mar de Galilea, las inmediaciones, y a raíz de eso es que él comienza con este dicho tan famoso. Dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y claro, se refería a lo que había vivido en Nazaret. Eso no lo relata Juan, pero lo sacamos de los otros evangelios. De modo que toda esta carga es lo que estaba ocurriendo en este momento. Una tremenda recepción en Samaria versus una recepción muy pobre, casi distante o hasta rayana en el rechazo en su propia tierra, que lo llevó a dar este dicho. Es la manera en que Juan, el apóstol, nos lleva de nuevo al capítulo 1 y nos recuerda lo que él mismo enseñó al principio, que Jesús, el Señor, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Todo esto es lo que está en el trasfondo, y Juan tiene este arte maravilloso, arte literario, para relatar esto, ¿no es cierto? Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, pero aquí hay que dar el mérito al hombre también que está detrás, escribiendo con una plasticidad, con una belleza maravillosa que le caracteriza. Entonces, cuando él llegó, los galileos lo recibieron, porque habían escuchado y habían visto las cosas que Jesús ya había comenzado a hacer. Por lo tanto, ellos estaban entusiasmados. ¿Pero en qué? Estaban entusiasmados en lo que veían que Jesús hacía, vale decir, los milagros. Por lo tanto, en estos versículos ya empezamos a ver que la recepción en Samaria es un paradigma que es contraria completamente a lo que se está viendo entre los judíos. Y ahora el apóstol se va a detener en un evento muy particular en que Jesús se enfrenta directamente a una enfermedad gravísima que iba a llevar sin duda a este joven a la muerte y lo rescata de la muerte misma. ¿Por qué? Porque la venida del Mesías para los judíos era la venida de tiempos de refrigerio, de tiempos de sanidad, de restauración. Escucha, por ejemplo, las profecías que habían de antaño. Si tienes tu Biblia, búscalo o anótalo por ahí y después lo vas a buscar. En Isaías, por ejemplo, capítulo 35, versículos 5 a 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué maravillosa profecía. Otra más, en el mismo libro de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Dónde está eso? Claro, en el capítulo 53. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 hasta el 6. Y este otro, último. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Casi pareciera que uno estuviera leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18, pero no, estoy leyendo Isaías 61, 1.
Exactamente. Esas eran las profecías, esas eran las expectativas judías de cuando viniera el Mesías. Por lo tanto, Juan no iba a quedar ausente de esto que, por supuesto, los otros evangelios, los sinópticos, ya habían enfatizado bastante, que la venida del Mesías se estaba en efecto verificando en Jesús, porque él hacía todo lo que estaba profetizado del Mesías cuando él viniera. Juan no podía quedar ausente y por eso marcó también en sus milagros esto tan particular que es la sanidad y aún la resurrección de los muertos. Así que tomemos eso en cuenta. Eso es parte del programa que Juan tiene en mente al tomar solo 7 de los muchísimos milagros del Señor, tomar solo 7 y relatarlos como señales que apuntaban evidentemente a que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Comencemos entonces con el texto con algunos detalles en particular. Lo primero que hace Juan es un paralelo que yo creo que es intencional. Me refiero a que este milagro de la sanidad del hijo de este noble se parece bastante a la sanidad del siervo del centurión, que Juan no relata, pero que sí relatan los sinópticos. En cambio, y recordando, ¿no es cierto?, que Juan conoce los otros evangelios, pero que no quiere repetirse, él hace un paralelo intencional. ¿Por qué? Porque este centurión, que por supuesto no era judío, se acercó a Jesús de manera muy humilde. Y Juan está sabiendo que los lectores de su evangelio ya conocen esta otra historia. Entonces quiere hacer un paralelo. Y es como si estuviera diciendo, ahora les voy a contar otra historia muy parecida. Pero en este caso el padre no era digamos, un centurión versus un siervo, sino era un padre y un hijo. El padre era judío y quiero que se den cuenta la diferencia de la fe entre un gentil, un centurión, y este judío, de quien se podría esperar mucho más, pero la verdad es que es al revés. Pero aún así, a pesar de su poca fe, quiero relatarles cómo trató Jesús con él y cómo al final este padre también recibió todo el amor y todo el poder de Dios en la curación de su hijo. Veamos estos paralelos. El centurión llegó a Jesús, pero recomendado por otros judíos que le dijeron a Jesús, por favor recíbelo, es digno de que le hagas el favor porque él nos ha construido una sinagoga, es un hombre que hace mucho mérito, por lo tanto, dale. En cambio, el padre llega a Jesús él solo. En cambio, el centurión manda a alguien porque no se siente digno. Anda con una humildad tremenda, siendo un soldado de ocupación y de alto rango. Él llega humildemente al Señor. El padre judío llega como, yo tengo derecho a esto y lo que ando buscando es un sanador. No necesito otra cosa. No pide ni permiso, llega y entra. Jesús ofrece acompañar al centurión, aunque él se siente tan poca cosa que le dice, no, Señor, no es necesario. Con una palabra basta, porque de verdad yo creo en ti y yo sé que tienes la autoridad. Entonces di la palabra y mi siervo sanará. Maravilloso. Jesús quedó impresionado. La verdad es que hay muy pocas ocasiones en los evangelios en que Jesús se impresionaba de algo. Esta es una. La fe de este hombre a Jesús lo motivó, realmente lo impactó. En cambio, el padre de este niño que estaba enfermo le ruega insistentemente, ven conmigo, porque tienes que llegar a mi casa, imponer las manos sobre él para que pueda sanar. Él cree que Jesús es un sanador, sí, cree que ora con poder, pero no cree otra cosa. No está listo para entender todo lo que el centurión ya estaba entendiendo. Jesús alaba la fe del centurión. En cambio, con el padre de este relato es bastante duro. De hecho, casi displicente. Lo trata y le dice a él y a todos los que están presentes, si ustedes no ven milagros, no van a creer ni una cosa. Está exhortando a la falta de fe que estaba habiendo en su propio pueblo. Al ver la sanidad de su siervo, la fe del centurión fue confirmada, pero su fe
estaba en un altísimo nivel. En cambio, en el padre del relato, recién cuando confirma todo lo que él ya había empezado a creer, es que su fe queda solidificada y completa, podríamos decir, la fe de un verdadero creyente. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchos paralelos. Evidentemente son dos situaciones diferentes. Hay paralelos, pero un paralelo intencional, yo creo, para destacar la fe del centurión y al mismo tiempo mostrar que la fe de este otro hombre judío no estaba en el nivel que él hubiera esperado. En los primeros versículos lo que vemos es que este hombre llega a Jesús en busca de un sanador. Se trata de un oficial del rey, probablemente de Herodes Antipas. Y es un cortesano, por lo tanto, de manera que él está buscando lo que necesita. Dispone de la plata necesaria, llega con caballo, es lo más probable, probablemente con 2 o tal vez 3 con siervos, porque él viene a buscar a este hombre, al sanador, para que llegue a su casa. Por lo tanto, los recursos para él no son un problema. Y él viene diciendo, yo voy a conseguir lo que necesite de alguna manera, sea rogando, sea pagando, como sea. Así que se fue temprano, seguro en la mañana, para llegar a donde estaba Jesús. Y se trata de un padre desesperado. Y por eso quiero que antes de continuar con el relato, que es maravilloso, yo lo encuentro de una plasticidad y una belleza para comunicarnos, pero antes quiero hacer un pequeño alto. No es primera vez en los evangelios que se nos relata la enfermedad de un pariente o de un amigo muy cercano. Y yo creo que se escogieron de manera muy especial estas situaciones para mostrar la carga emocional cuando uno puede ir a Jesús y rogar por un amigo, por un pariente, por un papá, por un hijo. Mira, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, Jesús resucitó al hijo de una viuda. Uno se identifica con eso. Una mujer, su único hijo tal vez, y él se lo resucita. Resucitó a la hija de Jairo en Mateo 9 y paralelos, ¿no es cierto? En Capernaum también, de donde era este oficial, o sea, la hija de este hombre. Resucitó a Lázaro, vamos a verlo más adelante, en Betania, en Juan capítulo 11. Ahí están las hermanas con esa carga emocional y lloran delante de Jesús, y Jesús mismo era amigo de Lázaro, por lo tanto hay una tremenda carga de amor allí. Sanó a la suegra de Pedro. Bueno, no sé si Pedro estuvo tan contento. No, sí estuvo contento, pero la cosa es que sanó a la suegra. Por lo tanto, es una situación donde la esposa de Pedro está feliz porque es su madre. Y Pedro mismo, él amaba a su suegra, evidentemente, porque le dejó a cargo a su esposa y a su familia cuando él salía con Jesús. Expulsó el demonio de una sirofenicia en Marcos. Más adelante lo veremos tal vez en el capítulo 7. No vamos a verlo en esta serie porque no corresponde a Marcos, pero en el capítulo 7 de Marcos, ahí está eso. Expulsó el demonio de un joven traído por su padre, que el padre estaba con una carga tremenda porque su niño caía al fuego, lo tiraban al agua, el demonio lo estaba haciendo trizas. También hay una tremenda carga, eso lo vemos en Mateo 17, por ejemplo. Sanó al paralítico que sus amigos lo descolgaron por un techo en Capernaum. Entonces también ahí está toda esta carga. Hay muchos milagros que se deben a amigos, parientes, que se esforzaron por llegar a Jesús creyendo que Él podía hacer algo y podía sanar a su ser amado. Esto es uno de esos casos. Y yo creo que nos ayudan a ponernos nosotros también en el lugar. ¿Quién no ha visto la enfermedad de un ser amado? ¿Te ha pasado? ¿Quién no ha visto a un padre enfermo, a una madre, a un hijo? Es tremendo. Por supuesto que nosotros tenemos una responsabilidad, refiriéndome a los hijos, los padres tenemos una responsabilidad, educando a nuestros chiquillos para que vivan de la mejor manera posible, ordenadamente, que se alimenten bien, que se cuiden, que hagan ejercicios, que no sean viciosos, que no se descuiden en las noches, etc.
que vivan de buena manera. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero muchas veces los hijos eligen mal y hacen cosas que no deben. Como un caso que me enteré, donde el hijo sale de vacaciones, todo estaba bien, los padres felices, pero el muchacho imprudentemente en esas vacaciones se lanzó un piquero y no supo hacerlo bien y se retiró al mar y cayó de cabeza sobre una roca y vuelve a la casa paralítico. O sea, qué cambio extraordinario, brutal para esa familia, donde en un verano cambió toda la historia de esa familia y por supuesto de ese muchacho. Qué sufrimiento para los padres, qué sufrimiento para él, todo queda de otra manera. O aquella noche tremenda, en mi propio caso, en que mi hija mayor, cuando tenía solo 6 meses de edad, se deshidrató tremendamente, rápidamente, le dio, ¿no es cierto?, vómitos, diarrea, tenía de todo. Solo 6 meses, es una cosita así. Y en cosa de horas tuvimos que partir al hospital porque estaba muriendo, literalmente. Y esa noche de oración, esa noche de estar ahí a su lado, de cuidarla, mientras la pinchaban y su llanto y su dolor, que ya no le salían ni lágrimas de lo deshidratada que estaba. Qué sufrimiento más grande. Yo nunca en mi vida he orado tanto como esa noche. Porque los hijos nos enseñan cómo es la magnitud del amor. Por lo tanto, cuando escucho, cuando leo a este padre con un hijo gravemente enfermo, me resulta fácil ponerme en su lugar. Me resulta chocante la recepción que Jesús hace de él, un poco displicente. Me resulta triste que este hombre hace todo el esfuerzo y Jesús le diga, vete, tu hijo vive, como si hubiera despertado de mal humor el Señor. Entonces me resulta fácil identificarme, ponerme en el lugar, sentir como Él. Y el texto nos invita a ese tipo de cosas. Y es bueno que lo hagas. El texto bíblico es para que te pongas en el lugar de los personajes. A veces las situaciones difíciles son los mejores momentos para grandes cambios. Y por supuesto esto que estamos viviendo hace tiempo ya, la pandemia de este año 2020, es también una oportunidad para que nos pongamos en cómo va a ser después. ¿Mi vida va a ser igual? Lo mismo que este hombre. Mi relación con este hijo que estoy a punto de perderlo, ¿va a ser igual si el hijo sana? ¿Voy a seguir dedicando el mismo tiempo que hasta ahora he dedicado para el trabajo o voy a trabajar más en mi familia, estar más con mi chico, jugar más con él? ¿Voy a ser el mismo de antes si el Señor me lo devuelve? Las grandes crisis son grandes oportunidades para hacer también cambios. Así es que volviendo a la historia, me imagino que este hombre muy temprano en la mañana tomó el caballo, ya dije, tal vez más de uno, tal vez con siervos, y partió de Capernaum hasta Caná de Galilea, donde Jesús estaba. Y nos recuerda Juan que allí hizo este milagro de transformar el agua en vino, o sea, la señal que vimos en el capítulo anterior. Esta distancia de Capernaum a Caná de Galilea es más o menos poco más de 25 kilómetros, pero de un terreno muy escabroso, montañoso. Por lo tanto, en aquel entonces se hacía aproximadamente en 7 horas. Es poco el recorrido, pero demoraba muchísimo. No es algo que uno pueda hacer corriendo, porque 25 kilómetros a caballo se puede hacer en poco rato, en 1 hora, 2 horas, cuando mucho. Pero 7 horas se demoraba. Por lo tanto, él tiene que haber llegado más o menos a mediodía, si había partido temprano en la mañana. Sin preámbulos, se encuentra con Jesús, se postra delante de él y le empieza a rogar. Y el texto aquí en castellano no es suficientemente enfático como es en el original. En el original dice que rogaba y rogaba insistentemente. Es como que se hubiera agarrado de los pies de Jesús y le decía, por favor, mi niño, mi niño. Eso es lo que está en este texto. Ahora,
Era un oficial, por supuesto, una persona importante del rey Herodes, así que el dinero no era problema, los caballos no era problema, lo que Jesús pidiera, él podía hacerlo, con tal de que su hijo fuera sanado. Es un típico judío de la época, un judío devoto, por lo tanto, un hombre que cree en las sanidades divinas. Pero no está pensando él en términos teológicos de a quién voy a pedirle. No, hay muchos rabinos, muchos oran y algunos se ha visto que tienen poder en su oración, poderes curativos. O sea, Dios obra a través de ellos y pasan cosas. Demonios salen, gente sana, etc. Entonces, para él, Jesús es un sanador más. Esa es la tremenda diferencia con el centurión, como vimos. Que para el centurión, la palabra de Jesús es tan poderosa como la de Dios mismo. Por lo tanto, con que la diga, no importa si está cerca o está lejos, da lo mismo. La palabra de Jesús es suficiente. Pero este hombre no ha llegado a esas convicciones. Él lo que está buscando es un sanador, un rabino sanador que venga rápido a su casa. Así es que el hombre se aproximó a Jesús ansioso, pero con poco entendimiento de quién era la persona de Jesús. Y ese es el problema. Por eso el Señor le responde de esta manera dura, pero con propósito. Porque al final ustedes ven que hace el milagro, pero la respuesta tiene un propósito sumamente importante. Hasta después del milagro es que vemos la plena convicción de fe del hombre. Pero mientras tanto Jesús está trabajando porque Él no vino solamente a hacer una cantidad de milagros para impresionar a la gente. Él vino a hacer discípulos, seguidores, llenos de fe, transformados por el encuentro con Jesucristo, no solamente con el poder de Dios. ¿Me sigues? Así que estas palabras, ¿no es cierto?, de Jesús llegan a ser sumamente importantes. En la teología popular de la época había sanadores, la gente creía en eso y el hombre tenía dinero, por lo tanto, si hay que pagarle para que haga el milagro, se le paga. Si hay que transportarlo, tengo los caballos, se le transporta lo que sea necesario. Lo único que no tengo es el poder para la sanidad, pero yo sé que existen estos rabinos, así es que me lo traigo a mi casa. ¿Se fijan? De eso se trata este relato y por eso le ruega y le ruega insistentemente. Para él, si Jesús no va a su casa, no impone manos, no ora allí, no va a pasar nada y su hijo va a fallecer. Entonces Jesús intencionalmente lo enfrenta a algo tremendamente radical. Y por eso esta aparente indiferencia en el versículo 48, cuando les dice primero, si ustedes no creen, no ven milagros, quiero decir, y prodigios, no creen, ni una cosa. O sea, ustedes lo único que les interesa es esto que yo estoy haciendo. Pero no se dan cuenta de quién soy yo. No se dan cuenta de por qué vine. No se dan cuenta del propósito. No se dan cuenta del tipo de Mesías que soy. No lo están entendiendo, ni quieren detenerse en pensar en esto, porque solo están interesados en resolver su necesidad. Así es que Jesús se detiene y detiene a este hombre bruscamente. En ocasiones el Señor Jesús usó los milagros para mover la fe de las personas, especialmente de los más escépticos. Sí, lo mismo hicieron los discípulos posteriormente y todavía hasta hoy en la iglesia. Cuando el Señor hace una obra milagrosa a través de nosotros, a través de la oración de su pueblo, claro, todos nos impresionamos, nos gozamos y muchos incrédulos llegan a sensibilizarse o incluso a creer. Por supuesto que esto es un método. Pero Jesús claramente está mostrándonos que no es el mejor, que el excesivo énfasis en los milagros es incluso peligroso para la espiritualidad. Porque Él no viene a hacernos demostraciones pirotécnicas de lo que es capaz de hacer. ¿Me entiendes? Él viene a mostrarnos que tenemos que llegar al nivel como del centurión, donde estamos tan convencidos de quién es Él, que una palabra de Jesús es suficiente.
Y eso vale entonces para todas las cosas, no solamente para una sanidad o para un milagro, sino para cualquier cosa que nos dice su palabra. Su palabra pronunciada cambia nuestra vida, cambia a la sociedad, cambia donde esta palabra es introducida, pero cuando esta palabra es auténticamente creída, sin dudas, como lo hizo el centurión. Mientras que este hombre no está preparado aún para eso. Él cree por la teología de su época que existen los sanadores, pero tiene su propio esquema. Él no está pensando en que Jesús es Dios encarnado. Y eso es lo que Juan quiere mostrarnos, que Dios se ha encarnado y que podemos ver su gloria y podemos llegar a tener una relación con Él, y que eso es mucho más que recibir un milagro. Por eso, en medio de todos estos conceptos, es importante destacar que Jesús no objetó el que la persona viniera buscando un milagro. Él no objeta cuando nosotros llegamos a Él y le pedimos cosas. No es eso lo que le molesta, no, por ningún motivo. Él está dispuesto a oírnos y a ayudarnos. Pero lo que Jesús está mostrando que se complica con eso es que solo lo busquemos de esa manera, sin entender quién es Él en realidad y sin interesarnos en una relación personal con Él y no solo en llegar a recibir algo de Él. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la respuesta de Jesús parece dura, pero es parte de su trabajo pedagógico buscando algo más allá. Jesús está mirando nuestro corazón en este momento. Cada vez que lo buscamos, cada vez que oramos, cada vez que vamos a la iglesia, Él está viendo nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente perseguimos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones más íntimas? ¿Y qué es entonces lo que también estamos pensando y creyendo? Todo eso lo maneja Él, incluso aunque nosotros no estemos pensando en eso. Por eso es tan importante que nos detengamos ahora y analicemos en qué estamos parados cada vez que nos acercamos a nuestro Señor. Fíjate que para muchas personas en aquella época y todavía hoy, Jesús era un espectáculo digno de ver. Y claro, ¿a quién no le gustaría ver agua convertida en vino? ¿A quién no le habría gustado estar en aquella barca cuando Jesús caminó sobre el agua? ¿A quién no le habría gustado estar en ese momento glorioso cuando Jesús alimentó con unos pocos panes y peces a multitudes? Es un espectáculo. Cuando Jesús estaba pronto a ir a la cruz, precisamente Herodes Antipas, el jefe de este hombre de acá, lo recibió porque se lo mandó, ¿no es cierto?, Pilato. Y él estaba ansioso de ver a Jesús. ¿Por qué? Porque quería que Jesús le hiciera algún milagrito privado para poder divertirse, como si fuera un truco de magia. Jesús ni siquiera le respondió, pero ni siquiera le habló. Y ¿saben? Mirando esto, tal vez este mismo hombre estaba al lado de Herodes como su empleado. Aquel día en que Jesús entró a la corte y Herodes lo presionaba para que hiciera un milagro, y después, como Jesús ni siquiera le contestó, bueno, se burló de él, lo vistió de púrpura y lo mandó azotado, ¿verdad?, a donde Pilato. Tal vez este mismo hombre estaba allí, el mismo que en este momento está arrodillado delante de Jesús. No digo que él se diera, ¿no es cierto?, se volviera incrédulo, no, pero que ahí estaba mirando al que le hizo tanto bien a su familia y sin poder hacer nada. Porque hay muchas maneras de acercarse a Jesucristo. Muchas maneras, pero la manera materialista, pragmática, simplemente buscando algo para mí, no es la mejor. Definitivamente no es la que Jesús quiere. Y aún así, y eso me sorprende, aún así, Jesús responde muchas veces concediendo lo que pedimos, a pesar de nuestras inmadureces e incluso torpezas. Pero Jesús quiere más, mucho más de nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos en lugar de este hombre, claro, en este momento
tal vez nos habríamos sentido un poco ofendidos con esta respuesta de Jesús, así tan displicente. Si ustedes no ven milagro, no creen. ¿No es cierto? Entonces el hombre sigue, vence esta situación, porque podría haberse ofendido, se para y se va, orgullosamente. Pero él sabe que tiene algo mucho más importante. Su hijo está muriendo. Por lo tanto, adiós con el orgullo. Y sigue agarrado y ruega, por favor, algo tienes que hacer, es mi niño. Y entonces Jesús se da cuenta que hay potencial, porque el hombre baja de su pedestal de orgullo. Y déjame decirte que tal vez lo más cercano a la fe verdadera es la humildad. La humildad de saber que somos dependientes de Dios, que debemos sujetarnos a Él, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que yo debo esperar en su bondad, en su control, en su soberanía, y que Él de verdad es bueno para oír mi necesidad y nunca va a llegar tarde. Eso es fe. Y esa fe comienza con la humildad de seguir rogando, aunque parezca que Él no oye o no contesta. Este hombre lo hizo así, y su fe obtuvo resultados, a pesar de ser una fe tan incipiente, porque Jesús le respondió y le dijo simplemente: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. ¿Te das cuenta de la diferencia? Con el centurión Jesús no dudó en decirle: no te preocupes, voy contigo a tu casa. Porque él ve la fe tan madura de este hombre. Y porque era tan madura la fe del centurión, él le dice con toda la humildad, ahí ves el tema: no es necesario que vayas, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. En cambio, a este hombre precisamente le hace el juego contrario. ¿Tú quieres que yo vaya a tu casa? ¿Tú crees que soy solo un sanador? ¿Tú crees que este es el único método? ¿Tú crees? Ahora te pido que creas otra cosa. Te digo esto: tu hijo está bien. Vuelve a tu casa. Wow, esa sí que fue una disyuntiva. Eso sí que fue un golpe bajo para este padre, porque ahora él se enfrenta a tener que tomar una decisión en cuanto a la fe. Por una parte, podía haber seguido insistiendo, claro, pero si seguía insistiendo significaba que no le creía a Jesús, que le acaba de decir que su hijo está bien. Y si no le cree a Jesús, ¿para qué seguir insistiendo? ¿No es cierto? Por lo tanto, la otra alternativa es: ok, le creo, y entonces mi hijo está sano, porque él lo dijo. Pero wow, si yo creo eso, significa que estoy creyendo que la palabra de este rabino es tan poderosa como para ni siquiera tener que orar, ni imponer manos, ni nada, sino simplemente declararlo y ya está hecho. ¿Quién es este hombre entonces? ¿Creo en él de esa manera? ¿Puedo decir que él tiene esa autoridad, esa palabra, que yo sé que solamente Dios la tiene? ¿Estoy dispuesto a creer en esto y reconocer entonces que este es el Hijo de Dios, el Mesías? O sea, la disyuntiva de este varón judío pudiente, acomodado, etcétera, es la de blanco y negro. Si no creo en él, mejor me regreso a casa y nada va a pasar. Pero si creo en él, entonces no sigo insistiendo y estoy creyendo que él es el Mesías. En otras palabras, él va en busca de un sanador y se encuentra con el Salvador de la humanidad, con el Mesías prometido para la humanidad, el Mesías prometido a Israel. Yo no sé exactamente todo lo que habrá cruzado por la mente de este hombre, pero sí sé algo. Juan nos dice, a través de un detalle muy interesante, que este hombre llegó donde Jesús a la hora séptima. Ahora bien, la hora séptima, en la notación romana,
que es la misma que nosotros usamos hoy, la hora séptima, comenzando a contar desde las 12, es o las 7 de la mañana o las 7 de la tarde. En cambio, en la notación judía, la hora séptima, comenzando a contar desde las 6, es o la 1 de la tarde o la 1 de la noche. Entonces, ¿cuál notación usó Juan? Ustedes ven que aquí en la versión que estoy leyendo, que es la Reina Valera contemporánea, ellos de una vez se decidieron y dijeron a la 1 de la tarde. O sea, ellos dicen, están usando la notación judía. Y por lo tanto, comenzando desde las 6 de la mañana, 7 horas más, porque el texto original dice la hora séptima. Entonces, desde las 6 mañanas, 7 horas más, da la 1 de la tarde. Y dicen a la 1 de la tarde. Eso es lo más probable, yo también lo creo. Pero tenía que hacerles esta aclaración por si ustedes leen otra versión y se dan cuenta que en el original en realidad dice la hora séptima, no dice la 1 de la tarde. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque tiene que haber sido a esta hora, porque el hombre debe haber partido muy temprano en la mañana, haber llegado a mediodía, buscado a Jesús, lo encuentra y todavía tenía tiempo para regresar a casa. Porque si fuera a las 7 de la tarde, hubiera sido la notación romana, ya no puede regresar a casa, porque a esa hora ya está oscureciendo y no se podía hacer ese camino de noche. 7 horas cabalgando de noche era muy peligroso en esa región. Por lo tanto, habrían tenido que esperar al otro día, y este hombre estaba rogando insistentemente para que Jesús lo acompañara ya mismo. Por lo tanto, estoy de acuerdo, tiene que haber sido a la 1 de la tarde. Pero eso nos plantea otra situación. Entonces el hombre creyó. ¿Y por qué no se devolvió de inmediato a casa? Él habría alcanzado a llegar ese mismo día, pero no. Cuando vemos el relato más adelante en el versículo 52, cuando él está hablando con los siervos que lo salen a recibir y le dicen que su hijo ya está bien, él les pregunta, ¿a qué hora pasó esto? Y ellos le dicen, ayer, a la 1 de la tarde. Entonces quiere decir que este hombre se quedó a dormir allí en Caná de Galilea y regresó al día siguiente. ¿Cómo se explica eso? Ese es el punto maravilloso, que este hombre podría haber regresado a su casa de inmediato, pero ya no era necesario, porque había creído. Por lo tanto, él tenía esta convicción, sin haberlo visto todavía, de que su hijo ya estaba bien, porque había creído. ¡Qué noche más especial, más diferente! Una noche dulce en cierta manera e intranquila en otra, porque había creído la palabra de Jesús, por lo tanto todavía no lo sabía, pero ya creía que su hijo estaba bien. Pero eso significaba que además había creído que Jesús era el Cristo, o sea, había tenido un encuentro con el Salvador. Todo eso estaba en la mente de este hombre. Yo me imagino que debía haber dormido muy poco. Al día siguiente, muy temprano, nuevamente vuelve hasta su casa y sus siervos lo salen a recibir y le dan la tremenda noticia: tu hijo vive, está bien, le dejó la fiebre. O sea, comienza él a tener la convicción porque ve la prueba de lo que creyó el día anterior. Y entonces hace la pregunta exacta: ¿a qué hora fue? ¿Cuándo empezó a estar mejor? A la 1 de la tarde. Y él seguramente ahí le cuadró todo, porque comprendió que a esa hora precisamente Jesús le había dicho: tu hijo vive, tu hijo ya está bien. ¿Cómo? Bueno, seguramente la posición del sol, el calor del día, etcétera. Él calculó, bueno, a esta hora me lo dijo, la 1 de la tarde, o sea, exacto, a la hora séptima. A esa misma hora, el Dios encarnado le habló y él creyó. No solamente creyó para una sanidad, sino que creyó en él. Este hombre iba por un sanador, pero se encontró con Dios mismo. Se encontró con el Salvador. Y su fe fue recompensada. Este hombre no regresó igual, evidentemente. Y cuando su fe fue ahora confirmada porque ve con los ojos lo que él creyó el día anterior,
compartió esto, por supuesto, con su familia y todos llegaron a la fe. Esta cosa tan maravillosa de que uno, cuando es un verdadero creyente, se transforma inmediatamente en un misionero. Y por supuesto, entre los más cercanos, en primer lugar, porque uno no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Es necesario compartir. Así que al principio, cuando Jesús le habló, él creyó en la palabra de este hombre, pero procesó todo lo que estaba viviendo. Entonces creyó la palabra de este hombre, pero se empezó a transformar este hombre en alguien mucho más que un hombre. Estaba empezando a creer en quién era él. Y cuando por fin confirmó lo que había creído, se transformó ahora en un creyente. Esa es la diferencia. En otras palabras, los milagros refuerzan nuestra fe, pero no necesariamente producen la fe que es necesaria para la salvación, para la comunión, para entender y reconocer a Jesucristo como el Dios hecho carne. La fe va primero y los milagros lo refuerzan. Todos estos detalles, todo lo que ocurrió el día anterior, todo lo que él relató a su familia e incluso a su hijo, sirvieron ahora para la salvación de toda una familia. Miren, Juan terminó el relato simplemente diciendo, esta es la segunda señal. Y lo conectó así con la primera, que ya nos había anunciado. La primera en que Jesús transformó el agua en vino. ¿Por qué? Porque todo esto está siendo un paradigma donde Él nos está mostrando el proceso de revelación de Jesucristo. En la boda de Caná, la primera señal, Jesús transforma el agua ritual en vino de las bodas del Cordero, en el vino de la celebración, en el vino mesiánico. En el capítulo 3, Jesús muestra la venida del reino en que hay un ofrecimiento de nacer de lo alto, nacer de nuevo, para entrar al reino. En el capítulo 4, en la conversación con la samaritana, Jesús ofrece aguas vivas que reemplazan incluso las aguas para beber. Y ahora Jesús hace una sanidad, rescatando a un ser humano de la muerte incluso, porque el Mesías está entre nosotros. En conclusión, mis queridos hermanos, y yo espero que este relato haya sido grato para entender no solamente la manera bella en que Juan lo relata, sino también esa forma de Jesús para enseñar diferente en diferentes situaciones, para tener claras las necesidades de cada persona en particular y tener la palabra justa, el método justo para cada uno de nosotros. Pero siempre hace falta que cada uno de nosotros baje el moño. Cada uno de nosotros se postre en humildad, en esta insistencia diciendo, Dios, tú tienes el control y yo te voy a creer. De esa manera, no solamente nos vamos a encontrar con un sanador, sino con el Salvador. Cuando la fe es confirmada, entonces nos volvemos verdaderamente creyentes, seguidores, fieles, comprometidos, claro, porque nuestra fe ha recibido recompensa. Pero si nosotros estamos siempre en busca de algo que demuestre que es válido creer, entonces estamos pidiéndole a Jesús todo el tiempo, hazme un milagrito, hazme acá, resuélveme esto. No, si no lo haces, entonces no puedo creer en ti. No estamos entendiendo con quién estamos tratando. Este hombre recibió mucho más que la sanidad de su hijo, por grande que eso sea, por maravilloso e importante que eso sea. Recibió la fe para una vida eterna, para él y su familia. Señor mi Dios, bendícenos con esa clase, esa calidad de fe que puede creer en ti, en tu palabra, en tus hechos, en tu soberanía, que puede alegremente depender de ti, sanar en ti y al mismo tiempo hallar paz,
gozo, regocijo en el Espíritu Santo, aunque hayan tantas cosas que no comprendemos. Dios mío, no estoy tratando de decir que el mundo sea solo color de rosa y que no hay problemas y que nunca va a pasar nada. No, tú sabes, Señor. Tú sabes que tú mismo dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que quiero que surja en mi corazón, esa confianza de que tú tienes la victoria siempre. Y quiero que esa misma confianza esté en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. ¿Nos vemos en la próxima? Claro que sí.